Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 7 de mayo. Damos inicio al webinar que tenemos programado para esta ocasión, denominado Manejo de Objeciones. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a todos ustedes. Me acompaña el ingeniero Gonzalo Reyes Olvera, especialista en la Fundación en el área de desarrollo organizacional, a quien me permito presentar como ingeniero bioquímico con diplomado en Administración de la Calidad Total y estudios de maestría en liderazgo. Gonzalo ha sido reconocido en 5 ocasiones con premios nacionales de investigación en ciencias, fue secretario técnico de las comisiones de la Industria Nacional de Tecnología, de la Micro, Pequeña y Mediana Industria, así como de normalización en la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. Es auditor en sistemas de calidad por la Unión Europea y fue fundador y consejero directivo del Centro Nacional de Metrología. Actualmente es socio director de su propio despacho de consultoría en materia de desarrollo organizacional. Antes de cederle la palabra a Gonzalo, les invito a que formulen sus preguntas, realicen comentarios, nos den sus sugerencias y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Gonzalo, buenas tardes. Gonzalo, buenas tardes. ¿Podemos iniciar? Buenas tardes, aquí estamos listos. Gracias. Gracias. Pues muy buenas tardes, queridos compañeros auditorio. Estamos aquí a sus órdenes para trabajar con este tema de manejo de objeciones. Desde hace mucho tiempo se trabaja con este concepto, las objeciones, y se trabaja en muchísimos ambientes, en ambientes de ventas, en ambientes comerciales, en ambientes de marketing, en ambientes de negociación, de manejo de conflictos. Es todo un conflicto cuando se presentan las objeciones que de alguna manera impiden que las cosas fluyan, y de pronto cuando se nos presentan estas, como que ya no sabe uno qué hacer y uno mismo de alguna manera pierde piso, pierde base y se empieza uno a angustiar y a confundir y ahora sí que a generar muchos caos. En ese sentido es importante tener elementos sobre cómo enfrentar ello. En muchas ocasiones se ha dicho que la mejor técnica para enfrentar objeciones es no tener objeciones, pero en el mundo real, por mucho que digamos sobre ello, en el mundo real se siguen presentando, y máxime en épocas como esta que nos toca vivir, donde de pronto ya no sabemos ni en qué creer ni de qué manera enfrentar las cosas. En ese sentido, presentaremos aquí algunas ideas básicas sobre este modelo de manejo de objeciones para que nos pongamos de acuerdo y nos llevemos elementos concretos para enfrentar estas situaciones. Para empezar, valdría la pena, queridos compañeros, discutir un poquito qué son las objeciones. Decimos por ahí que las objeciones son las contraargumentaciones que nos hace el comprador, y a veces son simplemente excusas para no comprar, y otras veces estas objeciones están realmente fundamentadas. Ahora, aquí hablamos de compradores en un modelo de ventas, pero estas objeciones también son las contraargumentaciones que nos hace algún usuario, algún compañero, algún jefe, alguna persona cercana a mí contra una idea que yo tengo. Y si bien aquí hablamos de compradores en un concepto de ventas, podríamos verlo en cualquier ámbito, el modelo de las contraargumentaciones. Es cualquier propuesta que de alguna manera se opone a lo que yo estoy diciendo, o cualquier argumento se opone a lo que yo propongo, y que de alguna manera puede generar este conflicto, este problema entre dos o más personas. No es para mí, no tengo tiempo, voy a ver cómo te va a ti primero, lo voy a pensar, esto parece una pirámide, hay que investigarlo, y ahora lo que está de moda, ¿no serán fake news o yo tengo otros datos? Todo eso son contraargumentaciones que definen el concepto de objeciones. Cuando usted tenga una contraargumentación, pues reconózcalo en primer lugar, ya tiene una objeción y es necesario enfrentarla o atenderla de la manera más inteligente posible. El manejo de objeciones
particularmente es una etapa del proceso de ventas en donde luego de haber presentado un producto a un cliente potencial, se hace frente a las posibles contraargumentaciones que éste pueda realizar. Pero de nuevo, si bien las objeciones se han vuelto muy poderosas y un tema muy cotidiano en estos procesos de ventas, como señala la lámina, recuerden, estas objeciones se pueden presentar en cualquier contexto. Ahora, ¿por qué tengo que guardar distancia? ¿No será esto un invento? ¿Por qué yo tengo que hacerte caso a ti y no a este otro? ¿Quién dice que va por aquí y no dice por allá? Hay objeciones que son verdaderamente racionales y hay otras que son totalmente irracionales. También cuando hablamos de ventas, se dice que el manejo de estas objeciones no es otra cosa más que la capacidad, y subrayen ese concepto, la capacidad que tenemos como vendedores para hacer frente a estas objeciones. Manejar las objeciones no es otra cosa más que tener la capacidad para enfrentarlas. Todas estas que pueden venir de clientes potenciales, de clientes reales, de prospectos en el momento de tratar de hacer una venta, pero recuerden, al final una objeción está en cualquier contexto y manejarlas tiene que ver con capacidades que hay que entrenar y que hay que desarrollar, de tal suerte que no podemos dejar las objeciones a las habilidades carismáticas de algo o más bien de alguien. Tenemos que trabajar en este desarrollo de habilidades, en este enfrentamiento a contraargumentaciones que nos puedan causar ruido o daño, particularmente a una propuesta, a una oferta, a alguna necesidad. Por ejemplo, cuando hablamos de ventas, muchas objeciones tienen que ver con precio. Cuando el cliente no reúne las exigencias de orden económico, está muy caro, no se ajusta a mi presupuesto, no era lo que yo esperaba. Otras objeciones tienen que ver con el producto mismo. Cuando el cliente se resiste a cambiar el producto o la marca que usualmente compra a la mía, y cuando el producto no está dentro de sus prioridades de compra o el cliente no encuentra razones suficientes para realizar la compra. Esta objeción a estos productos de alguna manera son muy fuertes y ahí lo que nos ayuda es el conocimiento del producto, la capacidad de entender el producto. Si ante el precio lo que nos ayuda es la capacidad de orientar presupuestos, montos, cantidades bajo las premisas establecidas por la organización en el producto, lo que nos ayuda es el conocimiento del mismo. Otra objeción que se puede presentar es a la empresa, cuando el cliente no confía en el negocio o la empresa a la cual representamos. En ese sentido, tal vez ese cliente está casado con otras organizaciones, con otras instituciones, con otros logotipos, con otras marcas y evidentemente ese desconocimiento de nuestra empresa genera ruido en ese cliente. Otra objeción, seguimos en el contexto de ventas, cuando hablamos del respaldo y el soporte del producto. Tal vez nuestro producto, nuestra marca, nuestro precio pueda ser el adecuado, pero el cliente no está conforme con los servicios de postventa que le ofrecemos. El seguimiento, el mantenimiento, la asesoría, vamos, tal vez eso es lo que no le llena en la mente al cliente en este tipo de objeciones. En estas lo que hay que tener muy afinado es el proceso de seguimiento, todo el proceso de logística, entrega, mantenimiento, garantías, aseguramiento posterior, todo ello es fundamental para minimizar estas objeciones y dejar contento a nuestro cliente o a la persona que nos está contraargumentando. Un elemento adicional es el vendedor. Es como cuando te cae gordo un maestro. Imagínate a mí, ¿no? Vamos, pues el tema es bueno, las láminas dicen cosas importantes, pero al final no hice clic con este vendedor, no hice clic con este gerente, con este jefe, con esta persona, con este chico, con esta chica, con el vendedor, con el maestro. Al final el cliente no confía en la persona que le ofrece el producto. Nunca le pasó que fue con el doctor. Vamos a atenderse de algún malestar cualquiera y no le cayó el doctor por alguna razón, sus argumentos, sus decisiones, sus opiniones, y de pronto ya hay una objeción a la persona. Decimos que todas estas son manejables, ahí el punto es
desarrollar un plan preventivo, por favor anoten eso y subrayenlo, un plan preventivo que nos permita acotar y enfrentar cualquier objeción de cualquiera de estos tipos. Por supuesto que puede haber otro tipo de objeciones. El reto es, bajo esta premisa de esta línea marcada en esta lámina, empezar a prevenir con argumentos, con conocimiento, con habilidades, para que no nos agarren ahora sí que desprevenidos. Por otro lado, hablamos de tipos de objeciones. Vean ustedes aquí en esta pantalla que están observando. Típicamente decimos que si bien una objeción formalmente es una contraargumentación, todas estas se pueden ver desde diferentes enfoques, empezando con las dudas. Cuando el cliente está interesado en el producto o servicio, pero duda de algunos puntos, de algunas características, de algunas condiciones, y esas dudas le generan contraargumentos que lo mueven a desarrollar objeciones. Otras que pueden ser objeciones, pero que ya cuando las estudiamos mucho las podemos diferenciar, son las excusas. Las excusas se dice que no son objeciones, pero de alguna manera cómo nos afectan en un proceso de venta, de compra, de enfrentarse a situaciones, a presentar proyectos, a llegar a acuerdos. Las excusas, como dice ahí en la lámina, no son más que pretextos para no realizar la compra. Aquí la sugerencia es muy ruda. En ese caso hay que poner punto final a la presentación o la entrevista de venta, pues seguramente estaremos perdiendo el tiempo. Este es un punto muy delicado, las excusas. En una lámina posterior tocaré un poquito más de información sobre ellas, pero una objeción típicamente al hablar de una contraargumentación habla de un argumento que propone alguien que de alguna manera con dudas o con confusiones está seriamente planteado, profesionalmente planteado, pero una excusa ya no es más que simplemente un salirnos por la tangente porque no queremos ya seguir en esta relación, en esta argumentación. Entonces, cuidado con las excusas. Formalmente, otros tipos de objeciones son las confusiones, cuando tal vez el producto, el sistema, el servicio tiene ahora sí que ciertos conceptos que no están claros. Ahí la idea es simplemente aclarar y dar explicaciones que ayuden, y por ello es importante llevar argumentaciones sólidas e incluso, estoy seguro que ustedes lo hacen, los que me están escuchando, e incluso practicar para que nosotros no seamos los que damos lugar a estas confusiones. Otro punto clave es el escepticismo. Cuando no creemos en los que nos están diciendo, y no creemos por la historia, no creemos por las suposiciones, las especulaciones, la información caótica que tenemos alrededor del medio, ahí la única arma que nos puede ayudar es lo que señala nuestra lámina, es proveer información sólida. Usted necesita en su negocio, para minimizar el escepticismo de la gente, necesita tener datos concretos, sólidos, con fuentes confiables, con argumentos evidenciables que se sostengan por sí mismos. No sabe usted cuántas veces nos hemos enfrentado en muchas organizaciones precisamente con la falta de una solidez en la preparación de los argumentos, y ante ello, créanmelo, no hay manera de resolverlo más que con un trabajo verdaderamente preventivo. Quejas reales. Las quejas reales, cuando algo ha sucedido, al final no necesitan contraargumentación, señores. Lo que necesitan es solución. Ante una queja real, por favor, resuelva inmediatamente, si está en sus manos, el atenderla, o al menos oriente la queja con efectividad, ya sea turnando a la persona correspondiente o al proceso correspondiente o al sistema correspondiente. Al final, una queja se convierte en una gran objeción, pero afortunadamente, si usted la tiene, ahí mismo tiene la solución en cuanto a que la resuelva o la turne, pero sea muy ejecutivo, por favor, porque típicamente ante las quejas, también nosotros como profesionales, los que recibimos la queja, la objeción tal vez en forma de queja, nosotros en ocasiones nos andamos por las ramas,
nos duele la queja, tratamos de lavarnos las manos, de decir que fue de otra área o de otra persona, pero eso no es enfrentar, eso es evadir. Usted tiene que enfrentar una queja para que sea exitoso cuando esto es lo que se presenta. Aquí, como les decía, que tocaría un poquito más el concepto de objeciones y excusas. Vean ustedes en esta tabla, si quieren, tómenle una foto o algo, porque hay mucha información por ahí. Esta tabla nos dice ejemplos de objeciones y excusas, pero más que ejemplos, conceptos relacionados. Por ejemplo, véanlo conmigo. La objeción se puede argumentar y tiene una base real en la que podemos trabajar. Ese es un punto a nuestro favor. La excusa no tiene ninguna base formal y es inútil tratar de afrontarla. Es que no tengo tiempo, es que ya voy a otro pendiente. Típicamente ahí hay que tener cuidado. En un segundo plano dice, cuando nos enfrentamos a una objeción, tenemos oportunidad de cerrar con una venta o con un compromiso. Decimos ahí, una objeción es la oportunidad más poderosa para captar la atención de nuestro prospecto o de la persona que tenemos enfrente. Cuando la tenemos, tenemos un valor agregado. Ante una excusa, por otro lado, nos dice, cuando enfrentamos a una excusa no hay posibilidad, pues su intención es deshacerse del vendedor. Tal vez reconozco que incluso a mí me ha sucedido, hay muchas veces que ante esa excusa he podido ser creativo, resolverla, inclusive llevarlo a mi favor, pero también hay muchas veces donde no ha habido manera de enfrentarla. En ese sentido, tengan cuidado con las excusas. Continuando, miren ustedes, las objeciones en modo de pregunta se centran en un aspecto o argumento, mientras que las excusas se camuflan en varias preguntas, aspectos distintos y argumentos que van cambiando. En las objeciones, el cliente denota muestras genuinas de interés por el producto. De nuevo, denle usted gracias a Dios que el cliente tenga una objeción, porque entonces, si esta objeción parte de esta contraargumentación, entonces hay un interés genuino. Por otro lado, en las excusas, el cliente no muestra ningún interés por lo que tratamos de vender y simplemente trata de alejarse. Las objeciones, queridos compañeros, no son razones legítimas por las que el prospecto cree que puede comprar o que no puede comprar. Las excusas son una razón inventada y en muchos casos absurdas. ¿Qué significa esto? Las objeciones son razones válidas, mientras que las excusas muchas veces son cosas inventadas o absurdas. Finalmente, nos atrevemos a decir que las objeciones son problemas reales acompañadas de motivación y de interés por verdaderamente querer atender lo que estamos señalando, mientras que las excusas, para concluir esta lista, no son más que pretextos donde el cliente no se motiva de ninguna forma al producto. Vean ustedes entonces para no confundirnos. La gran idea para pasar a lo práctico es, ¿y cómo lidiamos con estas objeciones? No con las excusas, sino con las objeciones. Primero, ya lo dijimos, conocer el producto. Segundo, aprenda a controlarse, evite polemizar, no se gana nada con la polémica. Igual usted que es el experto gana en la argumentación, pero pierde a la otra persona. Tercero, mantenga una actitud tranquila, tenga la verdadera intención de servir al cliente más que de vender. Cuando verdaderamente lo que busca es apoyar al cliente, créame que entonces resuelve a su favor la situación. Cuando solamente quiere cumplir la cuota de ventas porque estamos en crisis, estamos en pandemia y el jefe quiere obligarme a seguir vendiendo y yo ahí voy con ello, lo más seguro es que va a perder a los clientes. Que su intención sea de servir, que su actitud sea tranquila. Cuarto, asentir la objeción, aceptarla significa esto, analizarla y luego revertir el comentario, pero con esos argumentos propios que verdaderamente le den. Anoten esta palabra, por favor. Sé que el tema es rápido porque es un webinario corto, pero anótenla. ¿Cómo revertimos el comentario? Con una argumentación propia que genere valor a lo que al cliente le interesa. ¿Qué es lo que al cliente le interesa? Curiosamente, esa objeción le da pistas y es ahí donde usted puede tener éxito.
En ese sentido, busque rápidamente una ventaja que pueda contrarrestar ese argumento de objeción. Finalmente, cuando tenga dudas, cuando no sepa exactamente de qué se trata la objeción, pídale al cliente más explicaciones, pregúntele, humanicemos la relación. Con esto demostramos interés por las opiniones de la persona y ante este interés continúe indagando por ahí, no por de alguna manera dorarle la píldora al cliente, disculpen esa expresión, sino por verdaderamente profundizar. Usted tendrá más información, el cliente sentirá más personalizada esta relación y al final usted tendrá más elementos para prevenir futuras objeciones. 3 tipos de objeciones que de alguna manera, o más bien 3 tipos de formas de atacar las objeciones que podemos usar son estas que ven ustedes ahí. 1, demorar, 2, ignorar y 3, ser amable. Yo estoy presentando una propuesta y se me contraargumenta algo, se me presenta una objeción. ¿Qué podemos hacer? Primero, demore su respuesta. Hay clientes que por pura forma de ser desde el principio están objetando. Usted diga su objeción, es interesante, pero permítame explicarle algo que uno le he comentado. Ya tú verás en la psicología del momento la receptividad o no, pero no siempre es necesario empezar a resolver todas las objeciones. Más bien, vaya usted llevando en lo posible, por supuesto, el hilo conductor. Otra forma de atender, otra técnica para manejar estas objeciones es ignorar la objeción. Y esto se usa mucho cuando el cliente es grosero o nos ridiculiza o nos agrede o nos molesta. Aquí, al final de cuentas, interrúmpalos, continúa con la sesión como si no hubiera tenido lugar su comentario y siga adelante. ¡Ay, usted trae mal puesta la corbata! Permítame continuar con el modelo y gracias por la corbata. Y usted continúe, ignore más, agradezca cuando mucho y siga, porque muchas veces así también a nosotros los que presentamos los argumentos originales nos podemos perder y ahí nos ridiculizan o de alguna manera nos agreden verbalmente o con comportamientos actitudinales. Ahí ignórelos y continúe cuando mucho agradezca y siga adelante. No se haga el ofendido. Esto de alguna manera no ayuda mucho. Una tercera técnica que siempre ayuda, sea amable. No importa en qué circunstancia usted, no importa qué tenga que hacer, si el comentario es equivocado, es ofensivo, al final, si nos equivocamos, si no nos equivocamos, si la otra parte es grosera o no, nosotros emprendemos las cosas de manera cortés. Decirle al cliente que su opinión es respetable, pero que no es compartida por mí o por otros clientes, dicho de una manera empática, actitudinalmente hablando, amable, es muy poderoso, es más poderoso que enfrentarse y ponerse al pleito. Recuerde lo que señalamos hace un momento. En un pleito, yo puedo ganarle al cliente porque soy el experto, pero el cliente se va con su dinero o con sus decisiones a otro lugar y al final el que pierde soy yo. Aquí hay una gráfica. Si hubiera alguna pregunta, la hacemos al final, por favor. Aquí hay una gráfica, véanla ustedes. En esta gráfica decimos que las objeciones son ayudas para la venta. Declaraciones, quejas, expresiones, acciones, preguntas, oposiciones. Todo esto ayuda a la venta. ¿Qué hay que hacer ante objeciones? Vean la gráfica. ¿Qué tratamiento hay que darles? Hay que escuchar, hay que evitar discusiones, ser breves, respetar, ser rápidos para actuar cuando hay una queja y está en sus manos solucionarla. Que nuestras respuestas a la vez sean oportunas, convincentes, claras, sencillas. Haga una lista de las más comunes objeciones que se le presentan a usted, a su empresa, a sus vendedores y haga una lista, un guión de posibles respuestas simples, concretas, como dice ahí. Es como en los sistemas, en las plataformas informáticas que tenemos las preguntas más frecuentemente hechas, pues igual acá, ¿cuáles son nuestras objeciones más frecuentes? Y hagamos ya un guión previo. Esto nos va a llevar al éxito. Si por otro lado usted da un tratamiento inadecuado, una respuesta inoportuna y un momento malo, hay un momento malo que no sabe usted atender, pues evidentemente usted llegará al fracaso.
Permítanme ya concluir para algunas preguntas que veo que se han mandado ahí por el chat para que las consideremos. Si pudiéramos analizar y resumir todo esto, ¿qué métodos tenemos para responder a las objeciones? Primero, callémonos. Las objeciones sin importancias, ni diga usted nada, no tiene mucho sentido. Segundo, pregunte, ¿por qué tiene esta contraargumentación? ¿Por qué me dice esto? Esto va a ayudar a profundizar en la base de lo que se está diciendo. La palabra precisamente bien usada es mágica. Cuando el cliente, el prospecto, la otra parte nos da una objeción, yo decirle, precisamente de eso quería hablarle cuando termine de presentar el producto. Si gusta, lo anotamos y en su momento lo enfocamos directamente. ¿Qué le parece? Debilitamiento. Reformular o hacer repetir la objeción para atenuar el alcance. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces la objeción se dice de una manera fuerte o agresiva, pero tal vez el argumento es simple y llano. Debilitar la objeción para bajarle, vamos a decirlo así, grados emocionales y orientarla al tema racional es muy útil porque nos va a permitir enfrentarla con solidez. La referencia. La mejor manera de atender ahora sí que objeciones serias es con la ayuda de testimonios expertos. Anoten una palabra, testimonios creíbles. Si me hacen una objeción con base a una condición del proyecto, del producto, usted señale testimonios expertos. Si puede, manifieste evidencias de esas referencias y eso va a generar mucha credibilidad. Dos más, la concesión y la balanza. La concesión se refiere a cuando hay una objeción, uno señalar, sí, pero esto tiene que ver con aquello. Usted está aceptando, pero con una condición a otra cosa. Sí, tiene razón, es muy caro, pero si podemos nosotros definir la logística de entrega, el proceso de hacerle llegar el producto, seguramente podemos hacer una valoración en el paquete completo, porque dependemos de esas entregas. La balanza no es otra cosa más que comparar ventajas con inconvenientes. Típicamente las ventajas las damos los dos, el que argumenta y el que contraargumenta, y los inconvenientes típicamente son los que el contraargumentador son los que él nos dice. En ese sentido, vamos, haga usted con su contraargumentador una lista de pros y contras. Los pros los tiene usted, los contras los tiene él. Si usted tiene la capacidad de, con todo lo que hemos señalado, convencerlo, téngalo por seguro que al final la otra parte va a estar hablando de los pros, porque esos son muy poderosos. Déjenme les digo, en 28 minutos tratamos de presentarles esta información poderosa que años de experiencia nos han permitido desarrollar. Obviamente hay cosas, como dije al inicio, básicas, y hay otras muy actuales en las cuales necesitamos profundizar. Pero sirva para abrir apetito y, licenciado Villalobos, para pasar a preguntas si es necesario. Gonzalo, muchas gracias. Vamos a dar unos instantes para que los participantes nos formulen sus preguntas. Y mientras tanto, les recuerdo y les invito a que todos los jueves estén con nosotros. Estaremos transmitiendo webinarios a las 18 horas, tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Los estaremos esperando. Tenemos la pregunta que amablemente Claudia nos hace llegar por el correo electrónico y nos dice, en materia de desarrollo organizacional, se presentan... Carlos, no me molestes. Por la falta de objetivos comunes y la falta de procesos. ¿Coincide usted, profesor? Por favor, licenciado, ¿la puede volver a decir? Sí, hay unas que no se entienden, pero dice, las objeciones en el desarrollo organizacional se presentan por falta de objetivos comunes y o por la falta de procesos. Carlos. Por supuesto que sí, y definitivamente sí. Cuando esto tiene que ver con la confusión que señalábamos. Cuando de alguna manera tenemos
esta falla de coordinación en objetivos, en procesos, vamos, ya de plano vamos a tener contraargumentaciones. Pero esas, si revisamos el proceso del sistema de trabajo, digamos que relativamente son fáciles de resolver, porque si es el proceso mío, están en mi cancha. ¿Qué otra tenemos? Sí, don Jorge, buenas tardes. Don Jorge nos pregunta, o más bien asevera, el precio es la principal herramienta para evitar objeciones. Como aseveración es muy válida y particularmente, déjenme les comento, cuando el modelo económico es verdaderamente endeble y entonces el precio se convierte en la objeción maestra. Cuando el modelo económico es sólido, que desafortunadamente ahorita en muchos lugares del mundo estamos tronados, o nada más en México, definitivamente va a ser la objeción primordial. En ese sentido, tampoco hay que decir, bueno, es culpa del momento, más bien tratemos de ver dentro de nuestro sistema de trabajo qué posibilidad tengo yo para manejar ese precio, para que lo podamos convertir en una herramienta para concretar que de alguna manera las cosas salgan a nuestro favor. Pero sí estoy de acuerdo con Jorge. ¿Alguna más? Gonzalo, gracias. Perdón, Gabriela Herrera, por favor, inhabilite su micrófono. Bien, continuamos. Erika, buenas tardes. Erika nos pregunta, ¿qué pasa si cuando reformulamos una objeción, en lugar de que la objeción se atenúe, por el contrario, se haga más grande como una bola de nieve? Típicamente cuando sucede esto, Erika, sucede el efecto escalada o avalancha, que como bien señala usted es una bola de nieve. En ese sentido, más que nosotros reformular la objeción, pidámosle a la contraparte que la reformulen ellos. En ese sentido veremos si es una objeción real o si hay detrás de ella muchos otros argumentos que sí se han desencadenado ya como bola de nieve y tal vez la objeción que se nos está presentando no es más que la punta del iceberg, lo que se ve de un problema mayor. Cuando esto suceda, usted enfréntese a esa punta del iceberg, pero tome nota de todo lo que hay detrás, porque seguramente será mucho trabajo que internamente sí tenemos que hacer nosotros, que a través de ese cliente o de esa contraparte hemos encontrado. Entonces, tristemente es desafortunado, pero por otro lado, podemos tener mucha información de ahí. ¿Alguna más? Sí, NSK Servicios de México nos pide que desarrolles un poco más el concepto de psicología del momento. Psicología del momento se refiere, queridos compañeros, a el ambiente emocional, actitudinal y contextual en el que estamos inmersos. Ejemplo, si yo voy caminando ahorita en la calle con esta pandemia, etcétera, y de pronto se me acercan los chicos de alguna firma que está vendiendo sus productos, alguna firma importante y que me vende algún sistema de televisión por cable y, por ejemplo, vienen sin cubrebocas y sin alguna protección, yo tal vez influenciado por el tono del momento, los esquive y los ignore. Y ya ni siquiera es excusa ni objeción, simplemente es que el momento es un momento de cuidado. Y yo, vendedor de este sistema por cable, ni siquiera tuve cuidado en las protecciones que las circunstancias, la psicología que rodea las circunstancias del momento me están solicitando. Este es un ejemplo claro en este momento de pandemia, pero vean ustedes, en muchas ocasiones se presentan muchos contextos que no nada más tienen que ver con el producto, el servicio, el precio, el vendedor, sino con ese ambiente intangible incluso de ese momento que le hemos llamado psicología del momento. Son estas condiciones, situaciones que de alguna manera, subrayen una idea, manejan los comportamientos y las conductas de la gente y que tal vez esos comportamientos y esas conductas son los que generan las objeciones más que una contraargumentación. Simplemente hay que tener mucho cuidado con ello y ser muy observador de esta parte. ¿Alguna más? Sí, gracias, Gonzalo. Raúl, buenas tardes. Gracias por su participación. Nos pregunta Raúl, ¿cómo justifica el precio de su producto
si se presenta como objeción el mismo precio? Había una línea de trabajo que vimos en la última lámina cuando hablábamos de referencias. Cuando hablamos de referencias, no nada más usemos referencias de expertos o de algunos elementos clave, sino también se vale establecer comparativos. Comparativos no necesariamente con otras marcas, que es lo más fácil de hacer, sino comparativos con otros sistemas parecidos, con otros conceptos parecidos, de tal suerte que podamos decir, mira, por supuesto que nuestra mesa cuesta dinero, pero si vemos en el comparativo, si vemos la mano de obra, si vemos el material, si vemos de qué están hechas las mesas en otros ambientes, aquí podemos justificar el precio. Por supuesto, si tu empresa es de alguna manera flexible, podrá proponer otras opciones, pero hay que usar referencias válidas para que incluso aunque no podamos manejar el precio, el cliente o el contraargumentador se lleve en su mente la idea de que tal vez yo soy caro, mi precio no es accesible, pero que hay razones válidas, no nada más mercadológicas, para marcar ese precio, razones de peso. Gracias. ¿Alguno más? Don Jorge Cruz, buenas tardes, qué gusto verlo por aquí, veo que resolvió el problema de conectividad. Don Jorge nos pregunta, ¿se puede aplicar esto al desarrollo de sistemas cuando no le proporcionan a uno datos para resolver a los usuarios sus requerimientos? Definitivamente, Jorge, esto se vuelve muy complicado cuando no le dan más datos. Tal vez cuando no nos dan datos se convierte esto en una queja, en un mal momento, hasta en una grosería. Esto no era lo que queríamos, por aquí no va. Y en ese sentido, obviamente, pues uno, por muy experto que sea, uno necesita información. Y uno, como la persona que está manejando esto, uno tiene que indagar. Si con la persona que está enfrente no se puede hacer, buscar por los lados, hacer un poquito la tarea detectivesca. Sé que para empezar ya nuestro trabajo, por ejemplo, como desarrolladores de sistemas, como desarrolladores de sistemas, por sí mismo ya es muy fuerte, pero tal vez hay momentos en que hay que hacerle un poquito al detective y tratar de ver de dónde viene no la queja, sino la argumentación para poderlo enfrentar y poder dar salida a esta situación. Ahora se usa mucho que en este tipo de eventos se tenga gente asesora directamente en contacto con el cliente para poder estar permanentemente haciendo anotaciones, investigación de lo que está pasando, porque tiene usted razón, en muchos casos no serán verdaderas objeciones, serán simples trancazos que son muy agresivos o quejas que no nos permiten investigar. Ahí obtenga información por otros lados. ¿Alguna más, Gonzalo, licenciado? sí, muchas gracias. Antes de finalizar esta transmisión, les recuerdo, ya lo había comentado, que todos los jueves estaremos aquí presentes y el próximo jueves estaremos abordando el tema de delitos fiscales. Los esperamos, jueves 14 de mayo a las 18 horas. Inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 37 minutos, día 7 de mayo. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias a todos y hasta luego. Nada más cerramos sesión, Gonzalo, por favor. Ok.